Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la solución de este problema. Y bueno, el problema dice así. Es un anuncio espectacular que tiene una forma esférica con un diámetro de 2 metros y nos piden determinar la fuerza sobre el anuncio para vientos de 15, 60 y 160 kilómetros por hora. Bueno, vamos a comenzar con la solución. Y bueno, vamos a dibujar nuestra esfera. Vamos a pensar que esta es la esfera. Y bueno, es un anuncio, entonces bueno, vamos a montarlo sobre una estructura. Y vamos a pensar que ese es nuestro anuncio. Nos piden determinar cuál es la fuerza que ejerce el viento sobre ese anuncio. Vamos a dibujar lo que sería el flujo alrededor de esa esfera. Vamos a pensar que el viento está incidiendo en esta dirección. Recordemos que en todos estos problemas importa la dirección en la que el viento incide sobre los objetos. En una esfera en realidad no importa, porque bueno, tiene una simetría sobre todos los ejes. Vamos a pensar que este es el viento que está en esta forma. Y bueno, ya sabemos que aquí pueden formarse lo que serían los remolinos, turbulencia en esa región. Nos piden determinar entonces cuál es la fuerza que el viento va a ejercer sobre ese objeto. Para resolver estos problemas nosotros dijimos que podíamos tener, lo podíamos resolver de forma experimental y que también había algunos resultados analíticos para ciertas geometrías. De hecho, la esfera es una de las geometrías para los que sí existen algunos resultados analíticos. Pero también existen los experimentales. Vamos a ver. Nosotros habíamos comentado que el coeficiente de arrastre lo definíamos como la fuerza que nosotros medíamos entre un medio por ρ por b cuadrada por el área, donde el área decíamos que era el área proyectada. Esta es la forma en que nosotros habíamos definido el coeficiente de arrastre. Sin embargo, si lo que nosotros queremos determinar es la fuerza, pues solamente necesitamos despejar de ahí la fuerza. Entonces va a ser un medio por CD por ρ por b cuadrada por el área proyectada. Esta es la forma en que nosotros podemos determinar la fuerza. Para lo que necesitamos entonces conocer coeficiente de arrastre, densidad, velocidad y área. Para este problema, para el inciso A, nos dan la velocidad. Entonces nos dice que para un viento de 15 kilómetros por hora determinemos la fuerza. Entonces nos piden determinar la fuerza de arrastre. Bueno, ¿cómo la podemos determinar? A través de la fórmula y conociendo cada una de estas cosas. Ya tenemos velocidad, nos la dan. El área lo podemos sacar de la geometría, de la que nos dicen que el diámetro es de 2 metros. Entonces ya conocemos el diámetro, conocemos la velocidad y la densidad. ¿Cuál será la densidad para el aire a una atmósfera? Vamos a pensar. Y una temperatura que ya nos la dan también de 0 grados centígrados va a ser aproximadamente de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Recordemos que para el cálculo del coeficiente de arrastre necesitamos calcular Reynolds, y Reynolds a su vez depende de la viscosidad. Vamos a buscar la viscosidad cinemática para el aire. La viscosidad cinemática para el aire anda en aproximadamente 1 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues solamente necesitaríamos calcular el número de Reynolds. Todo lo demás ya la conocemos. Conocemos densidad, del área la podemos determinar de aquí, y la velocidad ya nos la dan como dato. Entonces solamente habría que determinar CD. CD, ya hemos platicado que el CD es una función del número de Reynolds. Por lo tanto debemos determinar Reynolds. Si nosotros vamos a un gráfico, vamos a revisar este gráfico. Este es un gráfico
que nos muestra el coeficiente de arrastre con respecto al número de Reynolds para una esfera. Este sería el gráfico para diferentes números de Reynolds en un rango bastante amplio. Puede ser que encuentren gráficos cortados, o sea que nada más esté en esta región, o tal vez hasta con Reynolds mayores. Pero bueno, vamos a tomar este Reynolds. Y de hecho aquí se observan hay otra línea, una línea adicional que dice teoría debido a Stokes. Bueno, es que como les comenté al inicio del video, en algunas geometrías simples, por ejemplo la esfera, se pudo determinar de forma teórica cuál era el coeficiente de arrastre. Entonces ese coeficiente de arrastre, bueno, solamente se consideraron fuerzas viscosas, no la fuerza producida por la presión, solamente fuerzas viscosas, o sea, solamente producidos por lo que es el esfuerzo cortante. Y entonces para bajos números de Reynolds, que bueno, podemos decir flujo laminar, aplica perfectamente bien lo que se conoce como esa teoría de Stokes. Y de hecho lo que nos dice esa teoría de Stokes, de forma simplificada, es que si el Reynolds es menor a 1, el coeficiente de arrastre lo podríamos determinar como 24 entre número de Reynolds. Es todo lo que nos dice esa teoría, donde como les comentaba ahorita, solamente se utilizaron los esfuerzos cortantes, no se consideró el efecto de la presión. Como para Reynolds mayores el efecto de la presión se va haciendo más considerable por los puntos de separación y la turbulencia que se genera en flujo turbulento es más importante, entonces la presión, como podemos observar aquí. Si nosotros extendemos esta línea, vamos a observar que cada vez va siendo más pues sí, más importante el efecto de la presión. Entonces, si nosotros pudiéramos tener un problema en el que el número de Reynolds es menor a 1, pues aplica perfectamente bien la teoría de Stokes, y entonces el CD pues lo podemos calcular con esta formulita, sin necesidad de ir a la tabla. Si nosotros graficamos este CD, vamos a poderlo graficar aquí. Nosotros lo podríamos graficar aquí en esta curva. Bueno, vamos entonces a resolver el problema. Y bueno, si en caso de que llegase a aplicar la teoría de Stokes, también la podemos aplicar. Si no, bueno, siempre la curva experimental pues nos va a poder auxiliar. Bueno, entonces ya tenemos la fórmula que necesitamos. Vamos a calcular el número de Reynolds. ¿Cómo calculamos Reynolds? Bueno, pues ya sabemos que lo podemos calcular como ρ por B por la longitud característica entre la viscosidad dinámica. Para el caso de una esfera, la longitud característica es el diámetro, lo mismo que para las tuberías y cilindros. Entonces, pues esto lo podemos reescribir como ρ por B por D entre la viscosidad dinámica. Si tuviéramos la viscosidad cinemática como dato, también entonces podemos calcular como B por D entre nu. Y de hecho es el caso que tenemos, contamos con la viscosidad cinemática. Entonces vamos a calcular Reynolds. Reynolds lo podemos calcular como la velocidad. Recordemos que aquí las unidades deben estar en metros por segundo para poder trabajar sin ningún factor. Entonces si convertimos los 15 kilómetros por hora, es aproximadamente, serían 15 entre 3.6, 4.17 más o menos, 4.17 metros por segundo. Entonces la velocidad 4.17 por la longitud característica, que serían los 2 metros, entre la viscosidad cinemática, que sería 1 por 10 a la menos 5. Bueno, si hacemos esa operación son 4.17 por 2 entre 1 por 10 a la menos 5.
y me da 834. 834.000. Entonces sería aproximadamente 8 por 10 a la 5. Ese sería el número de Reynolds. Bueno, ya conocemos el número de Reynolds. Ahora sí podemos entonces ir a la tabla. Vamos a extender la tabla y vamos a buscar el valor de 8, más o menos aproximadamente de 8 por 10 a la 5. Ocho por 10 a la 5. Bueno, estamos aquí en esta región. Más o menos hasta acá sería, de hecho, 8 por 10 a la 5, entonces sería este. Y pues nos da un valor de 0.1. CD de esa tabla va a ser aproximadamente de 0.1. Ahora sí, entonces podemos tomar nuestra ecuación. Vamos a calcular FD. FD por lo tanto va a ser igual a un medio de ρ, que sería 1.2 por velocidad al cuadrado, 4.17 al cuadrado por el área, que sería pi por diámetro, 2 al cuadrado entre 4, y el CD vamos a ponerle el 0.1. FD es entonces igual, vamos a poner un medio por 1.2 por 4.17 al cuadrado por pi por 2 al cuadrado entre 4 por 0.1, y me da que son 3.27 newtons. Bueno, esa sería la respuesta para el inciso A. Bueno, los demás incisos se repetiría exactamente lo mismo, pero sustituyendo nada más lo que serían los valores que corresponden a la velocidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este problema. Gracias.